Seguimos compartiendo esta mañana de Mercado Visión. Vamos a conversar ahora con Miguel Schiariti, presidente de SICRA, el Tano, el querido amigo. Hubo una reunión esta semana de la Mesa de las Carnes de la que no participaron todos, y en algunos casos por decisión propia de aquellos que no participaron de la reunión convocada por Julián Domínguez. El dato inquietante es que el mismo Domínguez anunció una apertura que todavía no se formalizó, la venta al exterior de la vaca conserva y manufactura, y que aparentemente, por la información que uno puede manejar, es que no se habilitaría o no se reglamentaría en coincidencia con los anuncios, con las palabras de Domínguez, que fueron pronunciadas ante la mesa de enlace, pero también ante gobernadores, ante el propio jefe de gabinete. Esto no hace más que ensuciar un poco el panorama que está vinculado al sector ganadero y sobre todo a las exportaciones de este sector. Tano querido, bienvenido, gracias por escucharnos, por prestarte a charlar un ratito con nosotros esta mañana. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Silvio? Es un gusto charlar con vos, como todas las mañanas que nos juntamos a charlar a la Gracias, distancia. sos muy amable. ¿Por qué no participaste? Vos podrías haber ido. Yo podría haber ido sin ninguna duda, de la misma manera que podríamos haber ido la totalidad. La convocatoria se hizo el día jueves, nos la hicieron el día jueves y nosotros, es decir, teníamos viernes, sábado, domingo y lunes para realizar una reunión virtual de la mesa y hacer una agenda o por lo menos llevar una posición unificada. Y hubo un sector de la mesa, el coordinador más precisamente, que dijo que no, que era preferible que fuéramos a agenda abierta a hablar del sexo de los ángeles, que es lo que en definitiva ocurrió en esa mañana. Y posteriormente a esa convocatoria, el ministro hizo declaraciones respecto de la importancia social de la carne, el trigo y el maíz. Dijo que eran bienes sociales y que el Estado debía regularlos, cosa que es exactamente lo contrario de lo que está solicitando toda la cadena. Los bienes sociales que yo conozco y que son constitucionales son la educación, la justicia, la salud y la seguridad. Los bienes productivos, los alimentos, no son bienes sociales, son bienes que producimos los particulares y entonces no son bienes sociales, son bienes. El Estado no puede ir en contra de la Constitución cuando limita la libertad de circulación, de trabajo y de comercio. Esto es lo que está haciendo con ese decreto y bueno, estamos en esta posición y entonces decidimos no ir a prestarnos a una foto como la que se dio 2 días antes de esa convocatoria, como se dio cuando se dio la mesa de enlace, donde firmó un acta el ministro comprometiéndose a a resolver el problema, a liberar el problema de la vaca china. ¿Y qué análisis haces, Y Tano? Me gusta escuchar tu análisis porque sos un tipo que siempre arriesgás un análisis y conoces mucho el sector y además sabes de política. ¿Qué crees que pasó entre ese anuncio y ese acta firmado y la falta de resolución y evidentemente la búsqueda, por lo que da a entender el movimiento de Domínguez, dentro de su espacio político para ya emparchar esto? Daría la impresión de que no se va a regular lo que él dijo, que se va a regular otra cosa. ¿Cuál es tu intuición a todo esto? En principio me gustaría decirte que alguien que no respeta su palabra, sobre todo después de haberse firmado, no se respeta a sí mismo. Y si no se respeta a sí mismo, no respeta a los interlocutores que tiene delante. Puede decir cualquier cosa y después no cumplirlo. Esto ya lo hizo cuando estuvo anteriormente en el ministerio, cuando fue ministro allá en el 2009-2011, y nos entretuvo 1 año y medio con un PEA, el Plan Exportador Agroalimentario, y nunca hizo nada por eso. Es decir,
me parece que viene con la misma intención. No obstante esto, el análisis que vos me pedís creo que es el correcto. Es el análisis de que en la interna, entre los distintos sectores del oficialismo, él no tiene la suficiente fuerza como para imponer una decisión en este sentido. Esto es Ahora, lo que me parece que pasa. ahora, esto es un papelón. Esto no solo es un papelón, esto es, yo te diría, un manoseo al único sector, conjuntamente con los productores de cereales, por supuesto, que aportan dólares genuinos a las arcas nacionales. Por lo tanto, me parece que no solo es un papelón, es una manera de ir en contra de los propios intereses de los argentinos, que necesitamos dólares que no hay para poder seguir afrontando la normal desarrollo de nuestro país. Y realmente esto lo único que hace es continuar desalentando posibles inversiones en la Argentina cuando vemos que la seguridad jurídica no existe, cuando vemos que hoy se dice una cosa, mañana se hace otra. La verdad es grave, lo que ocurre es muy grave. Se habla, bueno, cuando pasan estas cosas, surgen especulaciones y uno empieza a trabajar con fuentes dentro del espacio político de Julián Domínguez y fuera de él, y por lo que uno advierte, percibe de la información que a uno le llega, es que se podría llegar a cuotificar la vaca y probablemente tampoco se habiliten los cortes prohibidos, los 7 cortes prohibidos. ¿Vos tenés alguna información transversal a todo esto de lo que pueda llegar a surgir, de lo que se pueda llegar a publicar en algún momento? Digo, porque nadie tiene certeza tampoco de en qué momento se puede llegar a publicar esto. Esto a más tardar tendremos que esperar hasta fin de mes, cuando vence, expira este decreto, que es hasta el 31 de agosto. La información que tengo yo es más o menos la misma que tenés vos, son versiones, pero no es información, son Sí, versiones. sí, claro. La verdad no hay una información concreta, nadie viene y dice voy a hacer tal cosa, la redacción es esta, ¿qué les parece? No, nadie dice nada en este sentido. La verdad es lamentable tener que trabajar, producir y exportar en estas condiciones sin saber cuál es el futuro inmediato. No, no hablemos de un futuro lejano. ¿Cuál es el futuro inmediato? Y entonces es muy difícil para las empresas, sobre todo las empresas exportadoras, que hacen un gran esfuerzo, que dan vueltas y vueltas intentando mantener la fuente de trabajo y realmente les cuesta muchísimo. Y están algunas empatando, otras perdiendo, otras apenas ganando un centavito como para mantener la empresa abierta. ¿Cómo están las cámaras de frío, que es un bien preciado de toda la industria y que es un debe que por otra parte tiene la Argentina porque es lo que más cuesta en materia de inversiones y en este contexto quién va a invertir, ¿no? ¿Cómo están teniendo en cuenta la penalización que tienen las exportaciones hoy? Están realmente completas, no hay prácticamente lugar para seguir congelando y bueno, si no liberan la vaca que está producida, que ya se produjo Sí, claro. para China, realmente se va a poner muy difícil y cada vez va a caer más la actividad económica. Y una de las cosas que nosotros estamos viendo es que a pesar de que la excusa de limitar las exportaciones tiene que ver con mantener la carne de los argentinos, yo te puedo asegurar que en los últimos 3 meses la carne no movió el precio, no bajó un centavo al público. Lo que sí bajó y ya empezó a intentar recuperar el precio es la vaca en generalidad, digamos, la vaca china recuperó más que el resto de la vaca que también había caído de precio. Es inquietante todo lo que nos está pasando y da pena que pase por decisiones propias con un mundo que muestra un nivel de demanda como yo, por ejemplo, en los años en que estoy en la actividad no había visto, una dinámica comercial que impacta por lo positivo y nosotros, que somos un país ganadero, evidentemente, no podemos aprovechar esta inercia. La verdad que da pena, Tano, da pena todo lo que nos está pasando. Sí, sin ninguna duda. Y hay una cosa que debe quedar clara.
por lo menos yo estoy absolutamente convencido, que en cuanto empiece a circular en el bolsillo de la gente la plata, los 140.000 millones de pesos que anuncian que van a dar, digo anuncian porque nunca se sabe con este gobierno, anuncian y después no lo hacen. Si empieza a circular entre la gente los 140.000 millones de pesos que dicen que van a volcar al bolsillo de la gente para consumir, el precio de la carne va a saltar por las nubes. ¿Por qué lo digo? Porque la oferta va a ser la misma y va a aumentar la demanda, que hoy está absolutamente deprimida. Donde aumente la demanda, el precio va a ir para arriba, el animal de consumo va a aumentar de manera muy significativa. Hoy La un plata novillo. supuestamente debería llegar antes de las elecciones. Esto sería un problema si toda esta plata se vuelca por una cuestión electoral al bolsillo de la gente antes de las elecciones. Es un problema, me parece, para todo el mundo, que se produzca lo que vos adelantás, una suba en el precio. Pero no solo va a subir el precio de la carne, van a subir todos los precios, porque el consumo está deprimido en todos los sectores, sobre todo el sector alimenticio, que es el que realmente consume menos, y entonces va a haber un aumento de demanda. Y en la carne, la oferta va a estar muy restringida porque hoy ¿cómo se llaman? La ecuación para el corral es negativa. Se está vendiendo a Sí. 197 pesos, 195, no llega a 200, excepcionalmente llega a 200 un novillito o un novillo, cuando en realidad debería estar en 230, 240. Y entonces no va a haber aumento de oferta y sí va a haber, y si se vuelca esa plata, insisto, va a haber aumento de demanda y esto va a generar aumento de precio. Habrá que ver cómo reacciona el Ejecutivo, ¿no? En este tema, Va a sobre todo, seguir cerrando la vaca china, con lo cual no va a resolver nada. claro, esa puede ser una consecuencia. Pensando en los dichos de algunos diputados del oficialismo, por ejemplo, de pretender cerrar comercios, si se trasladaba justamente la plata que se le va a poner en el bolsillo a la gente al precio de los productos, sobre todo de los alimentos. Tano, Cicra va a producir un nuevo informe, un segundo informe mensual, tengo entendido, sumando al muy bueno que ya tenemos todos los meses, que nos aporta datos valiosísimos vinculados a las exportaciones, al consumo, al precio, a la faena concretamente. ¿Cómo es esto? ¿Nos puedes adelantar algo? Sí, sí, te puedo adelantar. En realidad no vamos a sacar un segundo informe, vamos a sacar el mismo informe dividido en dos sectores, porque no sé a raíz de qué el actual director de la Dirección de Control Comercial Agropecuaria decidió entregar los números de faena a partir del día 15. Sin ninguna explicación, decidió entregarlos a partir del día 15. Mientras tanto, hay otra serie de informaciones que están en el informe económico que nos requieren, sobre todo el periodismo en general, como por ejemplo el aumento de precios al consumidor, que es algo que le preocupa a todo el periodismo, no solo al periodismo agropecuario, sino al periodismo en general, a ver cuánto aumentó la Sí. carne al público y cuánto aumentaron los precios del pollo, del cerdo. Entonces, vamos a salir con un informe económico A, digamos, donde va a haber exportaciones, que son las del mes anterior, son las de agosto y no las de septiembre, porque siempre las exportaciones, los números de exportaciones están 30 días después, y vamos a salir con el informe de precios en primera instancia. Y a partir del 15, cuando el señor director decide sacar el número, siempre salieron el día 2 o 3 posterior al cierre del mes. Pero bueno, ahora el señor director decidió esto y entonces el 15 saldremos con el informe más específico para el periodismo agropecuario, digamos. Te noto enojado. Infiero, por lo que dijiste en un momento de la charla, no se me pasó por alto y no pretendo que te pelees con nadie, menos acá en este espacio, si no, no tenés ganas, pero infiero que por lo menos estás distanciado en el pensamiento del coordinador de la mesa de enlace, concretamente de Dardo Chiesa. Te lo pregunto, sin pretender una pelea pública. No, ¿Hay no, no, no voy a pelear con diferencias? Dardo, al cual conozco desde hace más de Por 30 años. eso, lo sé. No, no, no voy a pelear con él sin ninguna duda, pero sí, él
tiene una manera de pensar, una postura frente a un gobierno que ha sido anti-agropecuario de toda su vida, que no le perdona al campo la derrota que le infligió con la 125, y piensa que dialogando con estos funcionarios se puede arribar a algún lado. Y al único lugar donde se arriba es al ridículo. Esta es mi opinión. Dardo piensa exactamente distinto, que hay que seguir dialogando, que hay que pensar, pero no hay diálogo con un gobierno que impone. No hay posibilidad de dialogar cuando te imponen. Cuando te ¿Sabés dicen, te qué, voy a matar 3 Tano? veces, ¿Sabés y qué? cuando vos te parás, te dicen, bueno, te mato una. Así que fíjate cómo se di. Esto es algo en lo cual no puede haber diálogo. ¿Sabés qué me preocupa, Tano? Que este no sea un tema de debate dentro de la mesa para que las diferencias se planteen ahí dentro y que no trasciendan fuera de la misma. Me parece a mí. Eh, Estamos de acuerdo, yo estoy absolutamente de acuerdo, pero fíjate que propusimos varios hacer una reunión previa a la reunión anterior, y Dardo y el grupito de entidades que piensan como Dardo dijeron lo contrario y terminaron definiendo ellos. No hubo ¿cómo se llama? Una resolución democrática. A ver, ¿por qué no votan, muchachos? ¿Por qué no vemos quién es mayoría? Si los que quieren la reunión o los que no la quieren. No, eso no ocurrió. No se hizo porque no había tiempo. Y vos sabés que un Zoom se realiza en 15 minutos. Bueno, podría seguir preguntando, pero me quedo con esto, que es suficiente, bastante. Te agradezco muchísimo. eh, Impecable como siempre tu participación. Gracias por la sinceridad como de costumbre, Tano querido. Sí, yo soy realmente frontal. No soy demasiado, como dicen habitualmente, político, es decir, no soy falluto. Yo cuando pienso algo lo digo tal cual lo pienso. Bueno, ojalá se puedan resolver estas diferencias allí en el seno, porque la mesa es, me parece, un recurso importante para discutir todos estos temas, porque son de una problemática importante para el sector, ¿eh? Ojalá lo puedan Sí, resolver allí. pero fíjate una cosa, que la intención, o suena como que la intención es que los que no estamos de acuerdo con ese pensamiento hagamos lo que se vio obligado a hacer Víctor Tonelli, que se cansó de que no le dieran importancia a lo que él decía, no tomaran ninguna resolución acorde con eso, y se cansó y se fue de la mesa. Yo no me voy a ir de la mesa, me voy a quedar en la mesa porque la mesa es nuestra, y no del coordinador. Y bueno, y vamos a seguir teniendo las discusiones que tengamos que tener dentro de la mesa, y si hay que llevarlas afuera, las llevaremos afuera. Gracias, Tano querido, como siempre, por tu frontalidad también. Un abrazo, Silvio, hasta pronto. Miguel Schiaretti, creo que fue clarísimo, ¿eh? Creo que fue clarísimo y me estalla el teléfono, me está estallando el teléfono en este momento.